¿Qué es lo que pasa, señorita Diana? Cuéntame. Yo vivo una vida muy triste, muy inconforme. Tengo mucha dimorfia corporal y más sufro por mi nariz. Tengo una nariz muy desviada que arruina obviamente mi perfil bonito de cara. Y eso me hace sentir insegura en la calle. Y no puedo caminar con normalidad. Y tengo miedo de salir a la calle porque la gente me ve feo. Eso es demasiado indignante. Bueno, le cuento que yo tengo una información sobre dicho hueso que se encuentra en la nariz, que se llama, es un hueso par y se llaman huesos nasales. Y si usted quiere o gusta, le podría comentar sobre otros huesos más, que es el cornete inferior, el hueso Vollmer y el cigomático. ¿Le gustaría aprender? Claro. Entonces, quédense en el video. Hola con todos, mi nombre es Viviana García y soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y hoy les voy a hablar sobre los huesos nasales, el cornete nasal inferior, el hueso Vollmer y el hueso cigomático. Acompáñenme a esta explicación. El cornete nasal inferior, que lo tenemos por aquí, este es una lámina ósea que se desarrolla en una expansión de la cápsula nasal cartilaginosa por medio de un centro de osificación que se forma a partir del tercer mes de la vía intrauterina. Este es una lámina ósea que es alargada de anterior a posterior. Este se fija en las paredes laterales de las cavidades nasales y contiene dos caras, una medial y otra lateral. La medial está orientada hacia el tabique nasal y la lateral limita medialmente al mentón nasal inferior. También contiene dos bordes, el superior o articular y el inferior, que es libre. Entonces, de anterior a posterior presentamos una parte anterior rugosa que se articula con la cresta del cornete maxilar. Tenemos a la apófisis lagrimal también, que este es un saliente que forma parte del conducto nasolagrimal y se articula con el extremo inferior del hueso lagrimal y con la parte inferior de los labios del surco lagrimal del maxilar. Tenemos a la apófisis maxilar también. Esta es una lámina triangular que nace del borde superior. Esta cierra el hiato maxilar y esta apófisis también se articula con el labio sinusal del contorno inferior del hiato maxilar. Y por último tenemos a la apófisis etmoidal, que esta se alza también del borde superior y se articula con el extremo inferior de la apófisis fusiforme del hueso etmoides. Los huesos nasales. Estos están situados a cada lado de la vena media, inferiormente al borde nasal del hueso frontal y entre las apófisis frontales del hueso maxilar. Cada hueso es una lámina ósea cuadrilátera que es más ancha y menos gruesa de inferior a superior. Aquí podemos ver. Este tiene dos caras, una cara anterior y otra cara posterior, y contiene cuatro bordes, un borde lateral, un borde medial, un borde superior y otro borde inferior. En la cara anterior esta cara es convexa y en su parte media encontramos un orificio vascular que se abre en la cara posterior. La cara posterior, esta cara es cóncava y tiene rugosidades en su parte superior para unirse con el borde nasal del hueso frontal. Inferiormente tenemos un surco que es el surco etmoidal, y por aquí pasa el ramo externo del nervio etmoidal anterior. Y con respecto a sus bordes, en el borde superior, como les acabo de mencionar, este se articula con el borde nasal del hueso frontal. Aquí podemos ver. El borde inferior, este tiene continuidad con el cartílago lateral de la nariz, y aquí encontramos una escotadura que es la continuidad del surco etmoidal, y por aquí pasan los ramos laterales del nervio etmoidal anterior. En el borde lateral se articula con las apófisis frontales del hueso maxilar. En el borde medial se articula con el hueso nasal del lado contrario. Por consiguiente tenemos el hueso Vollmer, que esta es una lámina vertical que está situada en la parte posterior e inferior del tabique nasal y lo encontramos por aquí. Este hueso tiene dos caras y cuatro bordes. Entre sus caras podemos decir que son planas, a veces una es cóncava y la otra es convexa.
Y las dos caras están cruzadas por surcos vasculares y nerviosos, que el más marcado lo encontramos en el borde anterior y a este le corresponde al nervio nasopalatino. Bueno, y con respecto a los bordes, el borde superior está dividido por las alas del vómer, que están separadas por un canal que conecta en la cresta media de la cara inferior del esfenoides. Ahí se conectan. Ya en el vértice de la cresta esfenoidal, este es un límite para el conducto vomero-radial. El borde de las alas del vómer se extiende a ambos lados de una fisura que se encuentra entre la apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoides y la cara inferior del hueso esfenoides. Esta fisura queda cerrada transformándose en un conducto, que es el conducto vómero-vaginal. El borde anterior está dividido por dos láminas, que en su ranura penetran superiormente el borde posterior de la lámina perpendicular, inferiormente el cartílago del tabique nasal. Y con respecto al borde posterior, este borde es libre y separa los orificios posteriores de las cavidades nasales o las coanas. Y por último tenemos al borde inferior, que este se articula con la cresta nasal. Y por último tenemos al hueso cigomático o el hueso malar, que este está situado en la parte superior y lateral de la cara y lo encontramos lateralmente al hueso maxilar. Este es un hueso cuadrilátero que contiene dos caras y cuatro bordes. Mediante sus caras podemos describir que tiene una cara lateral y una cara medial. En la cara lateral, esta cara es convexa y presenta el agujero cigomático facial, que lo encontramos por aquí, del conducto cigomático temporal. En esta cara también de inserción a los músculos cigomáticos. Y con respecto a la cara medial, que es esta cara medial contiene dos segmentos, uno anterior o articular, que se une a la apófisis cigomática del maxilar, y uno posterior o temporal, que está en relación con la fosa temporal superiormente y la fosa infratemporal inferiormente. Que lo tenemos aquí en esta imagen, la fosa temporal y la fosa infratemporal. Aquí tenemos la cara lateral y aquí tenemos la cara medial. Este es el segmento anterior o articular del que les hablé, y este es el segmento posterior o temporal. Y con respecto a los bordes, tenemos un borde anterior superior orbitario, que forma la parte infraorbitaria y lateral del reborde orbitario. De este borde nace la apófisis frontal, que tiene una cara medial, que forma la parte de las paredes laterales inferiores de la órbita y presenta el orificio de entrada al conducto cigomático temporal. También tenemos una cara lateral que pertenece a la fosa temporal y también se observa el agujero cigomático orbitario del conducto cigomático temporal. Por consiguiente, también tenemos un borde posterior que se articula de superior a inferior con el hueso frontal, con el ala mayor del hueso esfenoides y con el maxilar. Tenemos también un borde posterior superior o temporal, que presta inserción a la fascia temporal. También tenemos al borde anterior inferior o maxilar, que coincide con él el vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar. Y por último tenemos el borde posterior inferior o maceterino, que da inserción al músculo macetero. Y por último tenemos los ángulos de este hueso. Tenemos un ángulo superior que se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal. Y por último tenemos el ángulo posterior, que se articula con el extremo anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. Entonces, ¿qué le parece esta explicación? ¿Usted qué hará en el futuro? Sinceramente, lo que menos dispongo es dinero, tiempo, y voy a tener que aprender a aceptarme a mí mismo, que la belleza está en el interior, no en el exterior, porque seguiré siendo fea. Pero, no sé. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado? Hola con todos, mi nombre es Pina García. Gracias.